Mi nombre es Eduardo Ramírez, y todavía me duele en el pecho repetir lo que escuché aquella tarde. Después de tantos años criando a mis nietos como si fueran mis propios hijos, mi nuera me dijo en la cara que yo no era parte de la familia, que apenas era un viejo que servía de niñero cuando a ellos les convenía. Imagina lo que es escuchar eso en tu propia mesa, en la casa que levantaste con tus manos y que llenaste de vida con tus recuerdos. Esas palabras me atravesaron más fuerte que cualquier enfermedad, más fuerte que el cansancio de toda una vida de trabajo. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque necesito saber si allá, donde vives, todavía se respeta a los viejos. No siempre fui este abuelo de cabellos blancos y espalda encorvada. Hace más de 50 años llegué a este pueblo con mi mujer, con una maleta vieja y los bolsillos vacíos, pero con un corazón lleno de ilusiones. Yo era albañil y carpintero, sabía levantar una pared y también hacer un mueble de madera con paciencia. Con eso me fui ganando la vida, levantando casas para otros mientras soñaba con la mía. Al poco tiempo nació mi hijo, y recuerdo que en las madrugadas Mercedes, mi mujer, me alcanzaba el mate mientras yo seguía colocando ladrillos bajo la luz de una lámpara colgada con un alambre. Yo siempre decía que algún día esa casa sería el orgullo de la familia y que nuestros nietos correrían por sus pasillos. Nunca pensé que un día esos mismos nietos se criarían casi enteros conmigo. Mi hijo creció, estudió con el sacrificio de nuestras espaldas y se casó joven. Al principio yo lo veía feliz con su esposa, y cuando llegaron los chicos, mi corazón se llenó de ternura. Yo había soñado con ese momento, con tener nietos a quienes contarles historias al calor de un brasero, enseñarles a clavar un clavo, mostrarles cómo se corta la leña o cómo se prepara un buen guiso de campo. Pero la vida, que siempre da vueltas raras, hizo que mis manos terminaran siendo las que cuidaban a esos niños más que las de sus propios padres. Todo comenzó cuando mi hijo consiguió un empleo lejos, en la capital. Salía de madrugada y regresaba tarde, casi cuando los chicos ya estaban dormidos. Patricia, mi nuera, también trabajaba largas horas en un comercio. Los dos me miraron una tarde y me pidieron lo que yo ya esperaba en silencio: que me hiciera cargo de los niños mientras ellos no estaban. «Es solo un tiempo, suegro, en lo que nos acomodamos», me dijo ella con esa voz seca que nunca supe si escondía agradecimiento o fastidio. Yo, con el corazón lleno de amor por esos pequeños, acepté sin pensarlo. Los primeros meses fueron hermosos. Amanecía temprano para darles el desayuno, los llevaba de la mano a la escuela del barrio, me quedaba esperándolos en la plaza y de regreso preparaba la comida. Les enseñé a andar en bicicleta, les fabriqué un carrito de madera que pintamos juntos y cada noche, antes de dormir, les contaba un cuento inventado donde siempre aparecía algún abuelo sabio que salvaba a todos. Ellos me decían: «Gracias, abuelo, vos sos el mejor». Y yo sentía que mi vida había encontrado un nuevo sentido después de la partida de Mercedes. Con el tiempo, esa rutina dejó de ser algo pasajero y se convirtió en costumbre. Los padres aparecían solo en las fotos de los cumpleaños o en las llamadas rápidas al anochecer. Yo fui quien los acompañó en sus primeras fiebres, quien sostuvo su bicicleta cuando aprendieron a pedalear sin rueditas, quien les preparó chocolate caliente en los inviernos fríos y quien los llevó a la iglesia los domingos para que no olvidaran la fe con la que yo me había criado. Hasta los vecinos me decían: «Eduardo, esos chicos son más tuyos que de nadie». Yo sonreía, aunque por dentro sentía una mezcla de orgullo y de tristeza. Lo que más me dolía era la indiferencia de Patricia. Cuando venía a buscarlos,
Apenas me miraba. Nunca un gracias, nunca un ¿cómo está, suegro? Para ella yo era como un mueble más en la casa, alguien que cumplía una función sin merecer consideración. Yo no decía nada, porque pensaba que algún día los chicos crecerían y reconocerían todo. Mi hijo, en cambio, cada vez me parecía más lejano. Siempre con prisas, siempre hablando de su trabajo, de las cuentas, de lo difícil que estaba todo. Me abrazaba rápido y salía corriendo, dejándome con la sensación de ser invisible. Pero para mis nietos yo era el centro de su mundo. Recuerdo un día del niño en que no tenía dinero para comprarles juguetes caros. Con unas maderas que me habían sobrado de un trabajo, les hice un tren con vagones. Pasé noches lijando y pintando. Cuando se los di, sus ojos brillaron como si les hubiera entregado oro. Se pasaron horas jugando en el patio y uno de ellos me dijo: «Abuelo, este tren va a durar para siempre, porque lo hiciste vos». Esa frase me sostuvo en los días más duros. Con los años, sin embargo, empecé a notar algo que me inquietaba. Mis nietos repetían frases que no podían haber inventado ellos. «Mamá dice que no molestes tanto con tus historias», me dijo la mayor un día. «Papá dice que no gastes en cosas que no sirven», me soltó el menor cuando le compré unos cuadernos de dibujo. Esas palabras eran como dardos, porque salían de las bocas de los niños que yo criaba con tanto amor, pero estaban sembradas por sus padres. Empecé a darme cuenta de que algo se estaba gestando en silencio, algo que un día me explotaría en la cara. La gota que rebalsó el vaso llegó una tarde de domingo, cuando los chicos, ya adolescentes, estaban mirando televisión, y Patricia, cansada de mis consejos sobre la escuela, me miró fija y me dijo: «Eduardo, usted no es parte de esta familia. Es solo un abuelo que ayuda porque no tiene otra cosa que hacer». Esa frase, dicha delante de todos, me dejó helado. Sentí como si me arrancaran el corazón y lo tiraran al suelo. Vi a mis nietos bajar la mirada, vi a mi hijo quedarse callado como siempre, y yo me quedé con un nudo en la garganta que todavía hoy me cuesta desatar. Esa noche no pude dormir. Caminaba por la casa de un lado a otro, pensando en todo lo que había dado y en lo poco que recibía. Recordé a Mercedes, recordé sus palabras cuando me decía que siempre pusiera a la familia por encima de todo. Pero también recordé las veces que ella me pedía que no dejara que nadie me pasara por encima. En esa mezcla de recuerdos y dolores, una idea empezó a tomar forma en mi cabeza, algo que yo había guardado por años, en silencio, tal vez por miedo o tal vez por ingenuidad. Y supe en ese momento que había llegado la hora de sacarlo a la luz. Me quedé mirando el retrato de mis nietos sobre la repisa y pensé: ellos no saben lo que su abuelo ha hecho por ellos, ni lo que guarda en un cajón cerrado con llave desde hace tanto tiempo, y tal vez pronto tendrán que enterarse, aunque eso cambie para siempre la forma en que me miren. Porque lo que Patricia no sabía, lo que mi hijo tampoco imaginaba, era que yo no había sido solo un abuelo de ocasión. Había algo más profundo, algo escrito en papeles oficiales que ellos mismos me habían hecho firmar muchos años atrás, y que guardaba como un tesoro silencioso en un rincón de mi cuarto. Esa mañana amanecí con un peso distinto en el pecho, como si por fin hubiera entendido que la paciencia también tiene un límite. Hice el mate despacio, escuchando cómo hervía el agua y recordando los tantos amaneceres en que preparaba la mochila de los chicos para ir a la escuela. Ellos, medio dormidos, se apoyaban en mi hombro mientras caminábamos por las calles todavía húmedas del rocío. Yo era el que les compraba el pan en la panadería de doña Teresa, el que los llevaba a confesarse los sábados con el padre Miguel, el que los esperaba en la salida del colegio con una bolsita de facturas para endulzar la tarde. ¿Cómo podía ser que ahora me trataran como si yo fuera un estorbo?
Esa pregunta me quemaba por dentro. Pasé el día entero revolviendo papeles. Abrí el viejo ropero de madera donde todavía guardo las cosas de Mercedes. El olor a lavanda de sus manteles bordados todavía me golpea cuando abro ese cajón. Debajo, envuelto en una tela gastada, estaba el sobre que había guardado durante años. Era un sobre con sellos oficiales, con firmas de abogado, con sellos del juzgado. Documentos que nadie había vuelto a mirar, ni mi hijo ni su mujer. Papeles que firmaron cuando eran jóvenes, cuando me pidieron un favor que parecía temporal, pero que con los años se transformó en mi destino. Recuerdo perfectamente ese día, como si hubiera sido ayer. Patricia estaba embarazada de su segundo hijo. Mi hijo trabajaba jornadas interminables y los dos me dijeron que no podían con todo. Papá, necesitamos que nos ayudes, aunque sea un tiempo. Que vos figures como responsable de los chicos para algunos trámites. Es solo por ahora, hasta que nos acomodemos. Yo acepté sin preguntar demasiado, porque confiaba, porque el corazón de padre siempre se deja arrastrar por el amor. Firmé en el juzgado, con el juez mirándome serio y preguntándome si entendía lo que hacía, y yo, con las manos ásperas de cemento y madera, dije que sí, que entendía perfectamente. Desde ese día, sin que ellos lo supieran, yo no era solo el abuelo que cuidaba a los nietos, era su tutor legal. Guardé esos papeles en silencio durante años, porque nunca me interesó usarlos para nada. ¿Para qué? Mi única recompensa era verlos crecer, enseñarles a hacer un nudo de corbata el día de la confirmación, acompañarlos a comprar útiles cuando comenzaban un nuevo grado, ser el primero en aplaudirlos en los actos escolares. Yo estaba ahí siempre, aunque los padres llegaran tarde o ni siquiera aparecieran. Era yo el que se quedaba sentado en la última fila del salón, con la camisa planchada y un ramo de flores en la mano, esperando el momento en que mis nietos subían al escenario. Y ellos, orgullosos, buscaban mi mirada entre la multitud, no la de sus padres. Sin embargo, con el tiempo, todo ese esfuerzo empezó a ser minimizado. Patricia me repetía que yo no debía gastar tanto en ropa o en libros para los chicos, que esas eran decisiones de los padres. Pero cuando los chicos venían contentos a mostrarle lo que yo les había comprado, ella les decía que no lo usaran mucho, que lo guardaran. Esa frialdad me iba taladrando despacio, como la gota que cae todos los días en el mismo lugar hasta romper la piedra. Mi hijo, en vez de poner límites, se hacía el sordo. A veces pensaba que prefería no meterse para no discutir con ella, y así, sin quererlo, fui quedando en el lugar del sirviente obediente, del abuelo útil para lo que molestaba, pero invisible en lo que realmente importaba. Aquel domingo en que me dijeron que no era parte de la familia, me quedé sentado largo rato en la mesa, sin moverme. El ruido de los platos chocando en la pileta, las risas apagadas de los chicos que se refugiaban en su cuarto, la voz de Patricia hablando por teléfono como si nada hubiera pasado, todo eso me sonaba lejano, como si estuviera en otra casa, en otra vida. Yo miraba mis manos, esas manos que habían levantado cada ladrillo de la casa, que habían tejido la infancia de mis nietos, que habían cuidado la fiebre, que habían enseñado a rezar el Padre Nuestro, y sentí que esas manos estaban listas para algo más. Esa noche, mientras todos dormían, encendí la lámpara del comedor y extendí los papeles sobre la mesa. El sobre amarillento, las firmas que todavía se veían claras, la letra apretada del juez. Los leí de principio a fin, con calma, asegurándome de no pasar nada por alto. Ahí estaba escrito en palabras simples pero contundentes. Yo era tutor legal de mis nietos desde hacía más de 10 años, con plenos derechos y responsabilidades. Y lo más importante, esa tutoría no había sido revocada nunca. Ni Patricia ni mi hijo habían movido un dedo para cambiar esa situación. Tal vez porque se olvidaron, tal vez porque les convenía tenerme de respaldo,
tal vez porque nunca pensaron que ese papel pudiera significar algo. Lo guardé otra vez en el sobre, pero esta vez con una decisión tomada. No iba a quedarme callado, no iba a seguir tragando desprecios como si fueran parte de mi destino. Si me decían que yo no era parte de la familia, entonces iban a tener que leer con sus propios ojos lo que ellos mismos habían firmado años atrás. Pero no de cualquier manera, no con un arranque de furia. Yo sabía que para que una lección calara hondo, debía llegar en el momento justo, como la campana que resuena en la iglesia cuando el pueblo está en silencio. Me acerqué a la ventana y miré la calle desierta del barrio. Las luces de las farolas amarillas se reflejaban en el empedrado húmedo. Pensé en Mercedes, en cómo me hubiera aconsejado con su voz suave: «Eduardo, no te dejes humillar. Tu dignidad vale más que cualquier cosa». Y sentí que ella estaba conmigo en ese momento, que me guiaba. Respiré hondo y me dije: «Muy pronto sabrán la verdad, y cuando lo sepan no habrá vuelta atrás». Los días siguientes caminé con la calma de quien lleva un secreto en el bolsillo, un secreto tan grande que podía cambiarlo todo. Nadie en la casa notaba mi silencio distinto, ese silencio cargado de pensamientos que no eran los de siempre. Yo seguía levantándome temprano, preparando el desayuno, llevando a los chicos al colegio, cocinando las comidas de siempre, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era el abuelo que agachaba la cabeza y aceptaba el desprecio como si fuera parte del oficio de envejecer. Ahora era un hombre que sabía que tenía en sus manos una llave poderosa y que solo debía esperar el momento justo para usarla. Esa oportunidad se presentó un jueves por la tarde, cuando mi hijo regresó del trabajo y me encontró sentado en el patio, reparando un banco de madera que los chicos habían roto jugando. Se me acercó con ese tono de voz que usaba desde hacía años, mitad apurado, mitad distraído. «Papá, ¿podés dejar eso y ayudar con unas cosas? Patricia quiere que ordenemos los papeles de la casa. Dice que hay que empezar a pensar en el futuro de los chicos, en cómo vamos a organizar todo». Yo asentí en silencio, pero por dentro sonreí. Justamente de papeles quería yo hablar. Entramos al comedor y ahí estaba Patricia, con una pila de carpetas, libretas escolares, boletas de servicios. Hablaba rápido como siempre, dándome órdenes disfrazadas de pedidos. «Mire, don Eduardo, necesitamos que no se meta en decisiones que son de los padres. Usted ya hizo bastante. Ahora deje que nosotros tomemos las riendas». Yo la miré fijo, sin levantar la voz, y le pregunté con calma: «¿Está segura de que son ustedes los únicos con riendas?». Ella frunció el ceño, como si no hubiera entendido. Fue entonces cuando me levanté despacio, fui hasta mi cuarto y regresé con el sobre en la mano. Lo puse sobre la mesa y lo deslicé hacia el centro entre todas esas carpetas que ella estaba revisando. El sonido del papel contra la madera resonó más fuerte de lo que esperaba. Mi hijo levantó la vista, intrigado. Patricia lo miró con una mezcla de impaciencia y nerviosismo. «¿Y eso qué es?», preguntó él. Me senté de nuevo, clavando la mirada en los dos, y les dije con voz firme: «Son los papeles que ustedes mismos firmaron hace más de 10 años, los papeles que me hicieron responsable de esos chicos cuando ustedes estaban demasiado ocupados para criarlos». Mi hijo palideció apenas, como si un recuerdo borroso le golpeara de pronto. Patricia se inclinó hacia adelante y abrió el sobre con brusquedad. Sus ojos recorrieron las hojas, línea por línea, hasta que el gesto altivo de su rostro comenzó a quebrarse. Esto no tiene validez ya», balbuceó, pero su voz no sonaba segura. Yo no la interrumpí, dejé que siguiera buscando argumentos en medio de su desconcierto.
Mi hijo tomó los papeles con manos temblorosas y los revisó en silencio. No necesitaba decir nada. Sabía leer perfectamente que ese documento no había caducado, que todavía tenía plena vigencia. Entonces levantó la vista y me preguntó, ¿por qué nunca dijiste nada, papá? La pregunta quedó flotando en el aire, y yo, que tantas veces había callado por no herir, por no incomodar, por no enfrentar, respondí con toda la serenidad que me dio la vida, porque confiaba en ustedes, porque pensé que algún día iban a valorar lo que hacía sin necesidad de papeles ni de firmas. Pero después de escuchar que no soy parte de la familia, entendí que había llegado la hora de mostrarles la verdad. Patricia apretó los labios y apartó la mirada, pero yo pude ver el destello de rabia en sus ojos. Mi hijo, en cambio, parecía un niño otra vez, como cuando llegaba con las manos vacías a pedirme ayuda. Se pasó una mano por la cara y suspiró. «Papá, yo no me acordaba de esto». Yo asentí despacio. «Claro que no, hijo. No se acordaban porque les convenía no acordarse. Pero yo nunca olvidé, porque cada día de mi vida desde entonces lo pasé criando a esos chicos como si fueran mis propios hijos». Hubo un silencio largo. Afuera, los grillos empezaban a cantar en el jardín. Yo sabía que esa conversación era apenas el inicio de algo mucho más grande, que las palabras dichas esa noche iban a marcar un antes y un después en nuestra historia. Porque esos papeles, más allá de la tinta y las firmas, eran el testimonio de lo que yo había sido en la vida de mis nietos. No un simple abuelo de paso, sino el hombre que realmente los había sostenido todos esos años. Y mientras guardaba de nuevo el sobre, me prometí algo a mí mismo. Ya no iba a dejar que nadie me borrara de su historia. Si tenían que reconocer mi lugar, lo iban a hacer, aunque les doliera. Porque yo había callado demasiado, y había llegado el momento de que mi voz pesara tanto como las paredes de esa casa que construí con mis manos. Esa noche me costó dormir, no por cansancio, sino por la tensión que quedó flotando en la casa. Los chicos se encerraron en su cuarto. Seguramente escucharon parte de la discusión, porque me miraban raro cuando pasé a darles las buenas noches. Patricia, en cambio, no cruzó palabra conmigo. Cerró la puerta de su habitación de golpe y no salió hasta el día siguiente. Mi hijo estuvo callado, con la mirada perdida, como si no supiera de qué lado ponerse, y esa indecisión me dolía más que cualquier insulto. Yo no buscaba que me eligiera a mí por encima de su esposa, pero sí esperaba un gesto de gratitud, una señal de que reconocía lo que yo había hecho por su familia. Al amanecer, mientras cebaba el primer mate, Patricia entró a la cocina. Tenía los ojos hinchados. Seguramente había pasado la noche discutiendo con mi hijo. No me saludó, solo se sirvió café, y dijo en voz baja, pero cortante: «Esos papeles no cambian nada. Los chicos son nuestros hijos y nosotros decidimos». Me quedé mirándola y respiré hondo. «Tenés razón, Patricia, son sus hijos. Pero yo fui el que los crió todos estos años, y esos papeles lo único que hacen es poner por escrito lo que ya era evidente». Ella apretó la taza entre las manos y se fue sin responder. Ese mismo día, al mediodía, me buscaron para una conversación familiar en el comedor. Mi hijo se sentó frente a mí, serio, con los papeles abiertos sobre la mesa. Patricia estaba a su lado, con los brazos cruzados. «Papá», me dijo, «no queremos problemas. Vos sabés que te agradecemos lo que hiciste. Pero esto complica todo. ¿Qué va a pensar la gente si se enteran que vos sos el tutor legal de nuestros hijos?» Me reí con amargura. «¿Qué va a pensar la gente? La gente ya sabe quién los cría, hijo. Lo ve todos los días en la plaza, en la escuela, en la iglesia. El único que no lo veía eras vos». Patricia saltó enseguida. «Esto no puede quedar así. Hay que ir a un abogado y anular todo de inmediato».
Yo la miré despacio, sin parpadear. Anda si querés, llama a quien quieras. Pero mientras esos papeles estén firmados, soy yo el responsable. Y no porque me interese el poder, sino porque quiero asegurarme de que a los chicos nunca les falte nada. Mis palabras quedaron dando vueltas en el aire. Mi hijo bajó la vista, y yo sentí que en su interior se libraba una pelea que no se animaba a mostrar. Esa semana fue un infierno. Patricia me trataba con un desprecio más abierto que nunca, como si quisiera echarme con la mirada. Me movía las cosas del lugar. No me avisaba de las reuniones de la escuela. Ponía caras cada vez que yo hablaba con los nietos. Pero lo que ella no entendía era que los chicos ya estaban grandes, que tenían memoria y que sabían perfectamente quién los había acompañado en cada paso. Una tarde la mayor vino y me abrazó en silencio. «Abuelo, no hagas caso a lo que dicen. Vos siempre vas a ser mi familia». Esas palabras fueron como un bálsamo, una confirmación de que todo el esfuerzo había valido la pena. El domingo siguiente, en la misa, el padre Miguel me llamó aparte. «Eduardo, he notado que estás preocupado. ¿Pasa algo?» Yo dudé en contarle, pero al final le expliqué lo esencial. Él me escuchó con paciencia, como siempre, y me dijo: «Los papeles son importantes, sí, pero más importante es lo que sembraste en esos niños. Esa semilla nadie la puede arrancar». Salí de la iglesia con el alma un poco más liviana, aunque sabía que la batalla recién empezaba. Cuando volví a casa, encontré a Patricia hablando por teléfono en voz alta. «Sí, ya estamos viendo todo con el abogado. Ese viejo no va a seguir creyéndose el dueño de la familia». Me vio entrar y cortó de golpe, con una sonrisa forzada. Yo no dije nada, pero por dentro empecé a preparar mi siguiente paso, porque entendí que la guerra ya no era de palabras, era de tiempo, de resistencia, de mostrar quién realmente sostenía esa casa. Y yo estaba dispuesto a aguantar, porque había pasado mi vida entera luchando contra cosas mucho más duras que el desprecio de una nuera. Esa noche, mirando el retrato de Mercedes en la sala, le hablé en voz baja como solía hacer cuando me sentía perdido. «Vieja, vos sabías que la vida me iba a poner estas pruebas. Ayúdame a ser fuerte. Ayúdame a que mis nietos nunca olviden quién estuvo con ellos de verdad». Y sentí, no sé cómo explicarlo, que en ese silencio de la casa ella me respondía, que me decía que siguiera adelante, que la verdad siempre sale a la luz, aunque a algunos les duela. Fue entonces cuando decidí que ya no iba a esperar más. Tenía que usar esos papeles, no como un arma de venganza, sino como un escudo para proteger lo que realmente importaba, el vínculo con mis nietos. Y en mi corazón sabía que el momento en que todo estallara estaba cada vez más cerca. Los días siguientes se volvieron una especie de campo de batalla silencioso dentro de la casa. Yo seguía cumpliendo mi rutina como siempre, levantándome temprano, preparando la leche con pan tostado para los chicos antes de ir a la escuela, acomodando los uniformes, revisando que llevaran bien hechas las tareas. Ellos se aferraban a mí con esa confianza que solo se tiene en la infancia, como si supieran que yo era su refugio. Pero al mismo tiempo sentía las miradas de Patricia cada vez que yo me movía por el comedor o entraba en la cocina. Eran miradas cargadas de enojo, como si cada pequeño gesto mío fuera una provocación. Una tarde, mientras los chicos hacían los deberes en la mesa grande, Patricia me soltó delante de ellos. «Don Eduardo, ya no hace falta que se meta en todo. Los niños tienen padres y no necesitan otro». Yo la miré, con calma, y contesté despacio: «Si fuera así, Patricia, no habrían pasado los últimos 10 años conmigo todos los días». Los chicos quedaron en silencio, bajaron la vista, pero yo alcancé a ver cómo la mayor me apretaba la mano por debajo de la mesa.
Ese gesto me dio fuerzas para no explotar, para no decirle todo lo que se me cruzaba por la cabeza. Mi hijo, como siempre, intentaba ser neutral, pero su neutralidad lo hacía cómplice. «Papá, no discutamos, ¿sí? Estamos todos cansados», me dijo una noche. Yo asentí sin discutir, pero por dentro hervía, porque yo ya no era solo un abuelo paciente. Ahora era un hombre que había decidido que no iban a borrarme de la historia de esos chicos. Un viernes recibí la visita inesperada de doña Teresa, la vecina de toda la vida, que venía con una bolsa de pan caliente. «Eduardo», me dijo en la puerta, «en el barrio todos sabemos lo que vos has hecho por esos chicos. Nadie puede negarlo, y si necesitan testigos, acá estamos». Esa frase me sacudió. No le había contado nada a nadie, pero parece que en los pueblos las paredes hablan y la gente ve más de lo que uno imagina. Me quedé pensando que quizás la verdad tenía más aliados de los que yo creía. Esa noche, al acostarme, saqué otra vez el sobre de la cómoda y lo abrí bajo la luz tenue de la lámpara. Repasé cada firma, cada sello, como si quisiera grabarlos de memoria. Recordé claramente el día que firmé, el juez que me miró serio y me preguntó si entendía el compromiso. Yo le respondí que sí, que estaba dispuesto a ser responsable de mis nietos porque eran mi sangre. Y ahora, tantos años después, ese papel era la prueba viva de que yo nunca exageré ni inventé. Era la confirmación de que mi lugar en sus vidas no era un favor prestado, sino un derecho ganado. Los chicos, sin darse cuenta, empezaban a notar la tensión. Una tarde, el menor se me acercó con lágrimas en los ojos y me dijo: «Abuelo, ¿vos te vas a ir?». Lo abracé fuerte y le respondí: «No, mi amor, no me voy a ir a ningún lado, siempre voy a estar con ustedes, aunque algunos no quieran». Sentí cómo se aferraba a mí con miedo, y eso me partió el alma, porque entendí que ya no se trataba solo de mí ni de mi orgullo, sino de proteger esa confianza que ellos habían depositado en mí desde que eran bebés. El domingo siguiente, después de misa, me acerqué al padre Miguel y le pedí una reunión privada. Le mostré los papeles, le conté todo lo que estaba pasando, y él me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me puso una mano en el hombro y me dijo: «Eduardo, la verdad es tuya, pero también es de esos chicos. No dejes que nadie los confunda. Ellos necesitan saber quién ha estado ahí, y esos papeles lo dicen claro». Salí de la sacristía con una serenidad que no sentía hacía mucho. Esa misma noche, mientras Patricia discutía en voz baja con mi hijo en su cuarto, yo tomé una decisión. No iba a esperar a que me arrinconaran, no iba a dejar que me sacaran de la vida de mis nietos como si fuera un trapo viejo. Al día siguiente iba a mostrar esos documentos en voz alta, delante de todos, para que ya no hubiera lugar a dudas ni a mentiras, porque la dignidad, cuando se defiende, no admite medias tintas, y yo estaba listo para que esa verdad cayera como un golpe seco sobre la mesa de mi propia casa. Al día siguiente amanecí más temprano que de costumbre. Me vestí despacio, con la camisa blanca que siempre guardo para ocasiones importantes, como si fuera a una cita seria. Mientras tomaba el primer mate, escuché el murmullo de Patricia en la cocina y el ruido de las tazas al golpear con la mesada. Mis nietos todavía dormían, y mi hijo se estaba bañando antes de salir al trabajo. Yo sabía que ese iba a ser el momento de poner los papeles sobre la mesa, de hablar sin rodeos, de decir en voz alta lo que llevaba guardado en silencio durante tantos años. Cuando todos se sentaron a desayunar, me aclaré la garganta. Mis nietos miraban sus platos con sueño, Patricia hojeaba una revista y mi hijo revolvía el café distraído. «Quiero que hoy me escuchen los cuatro», dije con voz firme, «porque tengo algo que decirles».
Patricia levantó la vista con gesto de fastidio, como si ya esperara otra de mis historias. Pero mi hijo me miró más serio, quizá porque notó que mi tono no era el de siempre. Saqué el sobre del bolsillo y lo puse en el centro de la mesa. Nadie habló. Estos papeles que ven acá, continué, son el testimonio de lo que he sido todos estos años. No un simple abuelo que ayuda cuando los padres no están, no un niñero, no un estorbo. Soy, por decisión de ustedes mismos, el tutor legal de estos chicos desde hace más de una década. Hubo un silencio tan grande que hasta escuché el goteo del grifo de la cocina. Los chicos me miraron con los ojos muy abiertos, sin entender del todo. Mi hijo tragó saliva y Patricia se puso pálida. Ella fue la primera en reaccionar. «¡Esto es ridículo!», exclamó golpeando la mesa con la palma de la mano. «Eso ya no tiene valor. Usted se está aprovechando». Yo no levanté la voz, solo acerqué el documento hacia ella. «Ahí están las firmas tuyas y las de tu marido. Ahí está el sello del juez. Y hasta hoy nadie revocó nada. Lo que está escrito ahí sigue en pie». Patricia apretó los labios, pero no pudo rebatir. Mi hijo tomó los papeles con las manos temblorosas y los leyó en silencio, línea por línea, como si cada palabra pesara toneladas. «Papá», murmuró al fin, «no recordaba que habíamos hecho esto». Lo miré fijo, con una mezcla de tristeza y firmeza. «Claro que no lo recordabas, hijo, porque para vos siempre fue más fácil olvidar». Olvidar quién se levantaba en la madrugada cuando los chicos tenían fiebre. Olvidar quién iba a las reuniones del colegio, quién los llevaba a catequesis, quién cocinaba todos los días. Pero yo no olvidé, nunca olvidé, porque lo viví en carne propia. Los chicos se miraron entre ellos. La mayor, con la voz temblorosa, preguntó: «¿Entonces vos sos como nuestro papá también, abuelo?». Esa pregunta me atravesó. Me quedé en silencio unos segundos hasta que respondí: «No soy su papá, hija, pero he hecho de padre cuando no había otro. He estado para ustedes en cada momento importante de sus vidas, y eso, aunque algunos quieran borrarlo, no se borra nunca». Patricia se levantó de la mesa y salió furiosa, arrastrando la silla. Mi hijo se quedó sentado, hundido en un silencio pesado, sin animarse a levantarme la mirada. Yo recogí el sobre y lo guardé en mi pecho, como quien guarda un corazón que late. «No traje estos papeles para pelearme», dije despacio. «Los traje porque me cansé de escuchar que no soy parte de la familia, y quiero que quede claro, de una vez por todas, que lo soy. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen los hechos, la vida y la ley». Los chicos me abrazaron antes de irse a la escuela, como nunca antes lo habían hecho. Los sentí aferrarse a mí con una fuerza que me dio nuevas energías, como si entendieran que esa mañana algo había cambiado para siempre. Y mientras veía la puerta cerrarse detrás de ellos, supe que ya no había vuelta atrás. Esa verdad había salido a la luz, y aunque doliera, aunque generara tormentas, estaba dispuesto a sostenerla hasta el final. Esa misma tarde, cuando los chicos todavía no habían vuelto de la escuela, Patricia regresó acompañada de una mujer desconocida, elegante, con un portafolio en la mano. Se presentó como abogada de familia. «Estamos aquí para aclarar este asunto, don Eduardo», dijo con tono frío. Yo asentí, tranquilo, y puse otra vez el sobre la mesa, como quien coloca un testigo silencioso que no miente ni se contradice. La abogada revisó los papeles, pasó las hojas una por una, y su rostro cambió apenas, como si se diera cuenta de que no había mucho que refutar. «Es cierto que este documento sigue vigente», reconoció finalmente, mirando a Patricia de reojo. «Mientras no exista una revocación judicial, el señor conserva la tutoría». Patricia estalló. «No puede ser, es injusto.
Esos papeles fueron firmados hace más de 10 años. La mujer le puso una mano en el brazo, intentando calmarla, pero yo aproveché ese instante para hablar. Injusto es que después de tantos años de dar mi vida por mis nietos, me digan que no soy parte de la familia. Eso sí es injusto. Los papeles solo confirman lo que todos saben en este barrio, que fui yo quien los crió. Mi hijo llegó en ese momento del trabajo y se encontró con la escena. Miró a la abogada, a Patricia y a mí, y se quedó de pie, sin saber de qué lado ponerse. Ella lo atacó enseguida. «Decile algo, tu padre quiere quedarse con lo que es nuestro». Él me miró y luego bajó la vista, como un chico al que descubren en falta. «Patricia, cálmate», murmuró, pero su voz sonaba apagada, derrotada. Yo me levanté despacio y lo enfrenté con la mirada. «No quiero nada que sea tuyo, hijo. Lo único que quiero es respeto y que no se me quite lo que ya me gané con años de sacrificio». La abogada recogió sus cosas, murmurando que lo mejor sería buscar un acuerdo pacífico en el juzgado. Patricia salió detrás de ella, dando portazos, furiosa. Quedamos solos mi hijo y yo, en medio de ese silencio que pesa más que cualquier grito. «Papá», dijo finalmente, con la voz quebrada, «no sé en qué momento llegamos a esto. Yo solo quería una vida tranquila para mi familia». Lo miré sintiendo que se me apretaba el corazón. Y yo, hijo, solo quería ser parte de esa familia. ¿Era tanto pedir? Él no respondió. Se sentó en la misma silla donde años atrás Mercedes servía la sopa caliente y se tapó la cara con las manos. Yo lo observé, y por un instante vi al niño que había sido, al que corría por el patio buscando mis brazos. Ese recuerdo me dolió, porque entendí que en algún punto de su vida se había perdido, arrastrado por la prisa, por las deudas, por una mujer que nunca me aceptó. Pero aunque mi corazón quisiera abrazarlo, había algo más fuerte dentro de mí que me obligaba a mantenerme firme. La dignidad. Cuando los chicos llegaron de la escuela, me abrazaron como de costumbre. Notaron el ambiente raro, las voces apagadas. «¿Qué pasó, abuelo?», me preguntó el menor. Yo le acaricié el cabello y respondí: «Pasó que la verdad siempre sale, hijo. Y aunque algunos no la quieran, está ahí, para quien se anime a verla». Ellos no entendieron del todo, pero sonrieron, confiados en mí, y eso fue suficiente para darme fuerzas. Esa noche me quedé despierto, mirando las luces de las casas vecinas por la ventana. Sabía que lo que había hecho era apenas el comienzo, que Patricia no se iba a quedar quieta, que habría más discusiones, más amenazas. Pero por primera vez en muchos años sentí paz en el pecho, porque había hablado, porque había mostrado la verdad. Y en esa calma pensé en Mercedes, en cómo me habría mirado con orgullo. «Vieja, hice lo que tenía que hacer», susurré. «Ya no me callo más». Lo que no imaginaba era que al día siguiente, con el barrio entero ya enterado de lo ocurrido, empezarían a llegar voces, rumores y apoyos que cambiarían aún más el rumbo de esta historia. Porque a veces la justicia de la vida no viene solo de los papeles, sino también del eco que dejan los años vividos con honestidad. Y ese eco, yo lo sentía, apenas comenzaba a resonar. A la mañana siguiente, antes de que yo siquiera calentara el agua para el mate, ya estaban golpeando la puerta. Era mi compadre Raúl, con el que había trabajado en tantas obras en la juventud. Entró con paso firme y sin vueltas me dijo: «Eduardo, en el barrio todos sabemos lo que hiciste por esos chicos. Nadie se cree ese cuento de que sos un simple niñero. Vos sos el que los crió, y si hay que testificar en un juzgado, yo y medio vecindario vamos a estar ahí». Me dio un apretón de manos tan fuerte que sentí un calor en el pecho. Porque entendí que ya no estaba solo, que mi verdad no era solo mía, sino también de todos los que habían visto mi vida
día a día. Conforme pasaban las horas, fueron llegando más vecinos. Doña Teresa con una bolsa de pan, don Julián, el carnicero, hasta la maestra de la escuela que había tenido a mis nietos de chicos. Todos decían lo mismo. Don Eduardo, si hace falta, nosotros hablamos. Los vimos crecer con usted, lo vimos acompañarlo siempre. Yo escuchaba y agradecía, con los ojos húmedos, porque esas voces eran como un coro que confirmaba lo que tantas veces había sentido en soledad. Patricia, por supuesto, se enfureció. Cuando vio que la gente empezaba a saludarme con respeto en la calle y que hasta los chicos del barrio me decían «Abuelo Eduardo» con una sonrisa, su rabia se desbordó. Una tarde explotó delante de todos. «No pueden ponerse de su lado, él solo es un viejo metido». Pero sus palabras rebotaban contra la realidad. Nadie le creía. Al contrario, mientras más gritaba, más evidente quedaba la diferencia entre mi silencio sereno y su desesperación. Mi hijo estaba atrapado en medio. Se lo notaba cansado, ojeroso, sin saber cómo manejar la situación. Una noche se sentó conmigo en el patio, bajo la luz amarillenta del farol. «Papá, esto se nos fue de las manos», me dijo. «Patricia dice que no va a parar hasta que esos papeles desaparezcan». Yo lo miré y respondí con calma. «Los papeles no son lo que más pesa, hijo. Lo que pesa son los recuerdos. Y esos, aunque quieras borrarlos, viven en tus hijos, en mí y en todo este barrio». Él se quedó callado, mirando al suelo, como si supiera que yo tenía razón, pero no quisiera admitirlo. Los chicos, en cambio, cada día se acercaban más a mí. La mayor empezó a ayudarme en la cocina, preparando tortillas de papa como yo le enseñaba. El menor se pasaba horas conmigo en el taller, lijando maderitas, soñando con construir su propio carrito. Y entre risas y abrazos, me decían cosas que me partían el alma. «Abuelo, ojalá vivas para siempre con nosotros». Yo sonreía, aunque por dentro sentía la sombra de la incertidumbre, porque sabía que Patricia no se rendiría fácilmente. Una tarde de sábado, mientras arreglaba el portón, la vi salir con mi hijo rumbo al abogado. Llevaban carpetas en la mano y el ceño fruncido. Me quedé en silencio, apoyado en el martillo, mirando cómo se alejaban. Sentí un frío en el estómago, porque intuía que iban a buscar quitarme de en medio por las malas, y sin embargo, también supe algo. Pase lo que pase, yo ya no era el hombre que se callaba. Tenía vecinos de testigos, tenía a mis nietos de mi lado y tenía, sobre todo, la convicción de que la verdad estaba de mi parte. Esa noche, cuando todo estaba en silencio, volví a abrir el sobre y lo acaricié como si fuera un tesoro. No porque significara poder, sino porque era la prueba escrita de que mi amor por mis nietos había quedado grabado incluso en la ley. Y me prometí que si Patricia quería pelear, yo iba a resistir, no con gritos ni con odio, sino con la firmeza de un hombre que toda la vida trabajó con las manos limpias y la conciencia tranquila. Lo que aún no sabía era que la verdadera batalla no se daría en un juzgado ni en una mesa familiar, sino en el corazón mismo de mis nietos. Porque ellos, sin buscarlo, iban a convertirse en la voz más poderosa de todas, una voz que ni Patricia ni nadie podría silenciar. Pasaron apenas unos días para que esa verdad que yo había puesto sobre la mesa comenzara a crecer como bola de nieve. En el barrio ya nadie dudaba de lo que había hecho por mis nietos, y hasta en la parroquia me miraban con otro respeto. Pero dentro de mi propia casa la tensión se volvía insoportable. Patricia me hablaba lo menos posible y cuando lo hacía era con veneno en la voz. Mi hijo se refugiaba en el trabajo, salía más temprano y regresaba más tarde, como si así pudiera evitar enfrentar lo que estaba pasando. Los chicos, en cambio, se acercaban cada vez más a mí,
como si hubieran entendido que la tormenta giraba alrededor de nuestra relación y quisieran darme fuerzas con su cariño. Una tarde de domingo, mientras jugábamos a las cartas en la mesa del comedor, la mayor me dijo con toda la inocencia del mundo: «Abuelo, si vos sos nuestro tutor, entonces, ¿qué significa eso? ¿Que sos como un segundo papá?» Sentí un nudo en la garganta, pero le respondí con calma: «Significa que siempre estuve y siempre voy a estar para ustedes. Significa que no están solos». Ella me abrazó fuerte, y el más pequeño, que escuchaba en silencio, me susurró: «Yo quiero vivir siempre con vos». Esas palabras tan puras me atravesaron más que cualquier discusión con adultos. Patricia escuchó todo desde la cocina. Entró de golpe, con los ojos encendidos, y gritó: «¡Basta! No le llenen la cabeza al abuelo. Él no es su padre ni lo va a ser nunca». Los chicos se quedaron mudos, asustados. Pero yo me levanté despacio, respiré hondo y le respondí sin elevar la voz: «No necesito ser su padre, Patricia. Ellos ya saben lo que soy. Y lo que soy no me lo das ni me lo quitas vos». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Ella se dio media vuelta y se encerró en su cuarto, pero yo vi en los ojos de mis nietos que esa batalla ya no se podía revertir. Los rumores crecían. Un día, al salir de misa, se me acercó la maestra de la escuela de los chicos. «Don Eduardo», me dijo, «yo sé que no es asunto mío, pero quiero que sepa que en cada reunión, en cada actividad, usted fue siempre el que estuvo, y si hace falta dar testimonio, lo haré». Esa frase me dio una fuerza que hacía tiempo no sentía. No era solo mi verdad, era una verdad compartida por todos los que habían sido testigos de esos años. Patricia, acorralada, intentó una última jugada. Una noche, mientras cenábamos, dijo con voz calculada: «Ya hablamos con el abogado. Vamos a iniciar los trámites para revocar esos papeles. No podés vivir creyendo que mandás en esta casa». Mi hijo la miró incómodo, pero no dijo nada. Yo, en cambio, apoyé los cubiertos con calma y contesté: «Hacé lo que quieras, Patricia. Anda a todos los abogados que quieras. Pero mientras tanto, recordá que cada palabra de esos papeles es verdad, y cada testigo que los respalda vive acá, en este barrio. Y lo más importante, tus propios hijos ya saben quién estuvo siempre. Eso no se revoca en ningún juzgado». La mesa quedó en silencio. Solo se oía el ruido de los cubiertos de los chicos, que comían en silencio, pero con los ojos clavados en mí. Y en ese instante lo entendí. No importaba cuántos abogados contratara Patricia, ni cuánto intentara borrar mi lugar. Lo esencial ya estaba sembrado en el corazón de mis nietos. Ellos eran los únicos jueces que realmente me importaban, y en su veredicto yo ya había ganado. Esa noche, mientras me acostaba, pensé en Mercedes. Le hablé en voz baja, como tantas veces. «Vieja, parece que la batalla recién empieza, pero yo ya no tengo miedo. Porque lo que ellos me quieren quitar es solo un papel. Lo que nadie me puede quitar son los recuerdos, el amor y el respeto de estos chicos». Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo dormí tranquilo, convencido de que el desenlace estaba cerca y que el destino, tarde o temprano, pondría todo en su lugar. El desenlace llegó una tarde gris, cuando menos lo esperaba. Yo estaba en el taller acomodando unas maderas cuando escuché voces alteradas en la sala. Salí y me encontré a Patricia con el teléfono en la mano, discutiendo con alguien del juzgado. Apenas me vio, me gritó: «Lo lograste, viejo. Ya todo el pueblo habla de vos como si fueras un santo. ¿Eso querías? ¿Que me dejaran como la mala?». Yo no respondí. Solo me quedé parado, mirando a mi hijo, que estaba sentado en el sillón con los ojos cansados, como si llevara años arrastrando una carga demasiado pesada.
Él se levantó, caminó hacia mí y con un hilo de voz me dijo: «Papá, tenías razón, yo estuve ciego. Dejé que ella te tratara como si fueras un estorbo, y yo mismo lo permití con mis silencios. Pero ahora veo quién estuvo siempre, y no quiero seguir viviendo con esta mentira». Patricia se quedó helada, no creyendo lo que escuchaba. Él respiró hondo y agregó: «Si hay que elegir entre la verdad y la comodidad, elijo la verdad. Y la verdad es que sin vos, estos chicos no serían quienes son. Eso no lo puede borrar nadie». Mis nietos, que habían estado en la escalera escuchando todo, bajaron corriendo y me abrazaron fuerte, los dos al mismo tiempo, como si temieran que alguien me arrancara de su lado. Sentí sus brazos apretándome con esa fuerza que solo tienen los niños cuando aman de verdad. Y en ese instante comprendí que todo lo que había sufrido, cada desprecio, cada lágrima en silencio, había valido la pena. Porque no había lucha más grande ni victoria más hermosa que la de conservar el cariño sincero de los míos. Patricia, incapaz de soportar más, recogió sus cosas en un arranque de rabia y se fue a la casa de sus padres, llevándose solo un bolso. El portazo con que salió quedó retumbando, pero en lugar de dolor, me dejó un extraño silencio de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, la casa respiraba calma. Mi hijo se quedó mirando el suelo, y cuando levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos. «Perdóname, papá», susurró. «No supe ver lo que tenías frente a mí todo este tiempo». Yo lo abracé, sin rencores, porque entendí que las heridas más profundas solo se curan con gestos sencillos. Con el correr de las semanas, todo empezó a ordenarse. El abogado confirmó que la tutoría seguía vigente y aunque ya no era necesario demostrar nada, mis nietos insistieron en que esos papeles se quedaran guardados en la casa como un recuerdo de la verdad, decían. Volvimos a compartir las comidas sin gritos, a caminar juntos hasta la iglesia, a disfrutar de las meriendas en el patio con olor a jazmines. Y cada vez que escuchaba el «gracias, abuelo» de esos chicos, sentía que había recuperado no solo mi lugar, sino también la paz que tanto me hacía falta. Ahora, sentado en este mismo taller, donde les hice juguetes y reparé mil cosas, pienso en lo que pasó y en lo que aprendí. A veces la vida te pone a prueba con los tuyos, con aquellos por los que diste todo. Y cuando eso ocurre, uno tiene que decidir, callar y dejarse arrastrar, o ponerse de pie y mostrar la verdad, aunque duela. Yo elegí lo segundo, y gracias a eso descubrí que el amor verdadero no se mide en títulos ni en palabras bonitas, sino en la presencia constante, en estar ahí día tras día. Me pregunto entonces, ¿qué es más fuerte en la vida de una familia? ¿La sangre que se hereda o la lealtad que se demuestra con los actos?